Y bueno, entonces vamos a pensar que existe una serie de técnicas discursivas muy precisas y al mismo tiempo muy antiguas que vamos a intentar exponer a lo largo de estas clases y la idea un poco es que no solamente las conozcamos, sino que las pongamos en práctica. Como ustedes saben, esta es una clase que, que es una especie para algunas de las materias, una especie de paréntesis, para otras forma parte del programa general. Em, si el año pasado hice mucho énfasis en las distintas formas de narrativa visual a partir de la perspectiva, que es algo que veremos más adelante, este año me gustaría empezar primero con la idea de figura retórica como una forma de persuasión. Es decir, ni siquiera de comunicación, sino como una técnica discursiva que les va a servir para cualquiera de las disciplinas a las que ustedes se dediquen en un futuro. Es decir, no solamente eh, está vinculada con las artes visuales o con la publicidad, sino también con el diseño gráfico y tiene distintas formas de ejecución dependiendo de la disciplina en la que se use, ¿no? Eh, como, como les he dicho, la idea de retórica depende mucho, es una tradición proveniente de Occidente, muy antigua, y en general tiene que ver con no solamente la persuasión, o la persuasión en el discurso político, sino también con la economía del lenguaje. Y esta economía del lenguaje va a tener repercusiones en una de las artes más eh, antiguas, que es la poesía. Es decir, si existen reglas de economía del lenguaje dentro de la poesía o existen reglas de repetición para producir énfasis, etcétera, que en otro tipo de discurso literario o de discurso que haga uso del lenguaje verbal no están bien vistas. Es decir, si yo repito una frase, si yo estoy escribiendo un texto, en un artículo académico y repito la misma palabra en un mismo párrafo, esto puede llegar a ser mal visto, ¿no? O si es un artículo de divulgación. En cambio, muchas de las poesías, o algunas de las poesías, tienen este asunto de que producen énfasis a partir de la repetición, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en las oraciones católicas, ¿no? En una lista larga de atributos a la Virgen María, eh, no sé, Estrella de David, eh, ruega por nosotros. eh, no recuerdo cuál, no recuerdo otras. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Es decir, una serie de figuras o de imágenes que son metáforas, comparaciones, sinécdoques, aliteraciones, ¿no? de la Virgen María, en torno a la Virgen María, siempre aunadas a la repetición del verso ruega por nosotros, ¿no? Eh, y otra de las cosas que es importante también decir es que precisamente para el diseñador gráfico, el diseñador gráfico lo que hace es precisamente ser un productor de significaciones públicas con una exposición general sobre los principios retóricos y la contribución de revisar estas figuras retóricas a partir del manual de Alejandro Tapia es no es la de producir engaños o efectos amarillistas o altisonantes o postizos, sino que más bien comprende una teorización de los mecanismos de producir significado o sentido a partir de distintos significantes. Como ya lo hemos visto, como lo acabo de decir hace un momento, hay una disposición como de significantes, como elementos básicos sobre los cuales se produce o que en conjunto producen sentido, ¿no? Eh, mm,
Otra de las formas de pensar las figuras retóricas y la retórica no solamente es desde un carácter de economía y un carácter de persuasión, sino también de memoria. Y esto es otra de las partes importantes dentro de las figuras retóricas. Eh, y otra de las cosas que hay que pensar entonces es que estos contenidos, estos significantes suelen ser lugares, acciones, efectos, sensaciones y sentimientos y se convierten en un acervo para la imaginación mucho más allá de sus efectos, es decir, de la parte pragmática, sino más bien como parte semántica, la parte textual. La consecuencia es que estos topos, estos temas y los lugares comunes se vuelven partes de discursos característicos y se refieren a formas incluso arquetípicas de eh, producir una obra, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es la producción de sentido que tienen cada una de las disciplinas que están estudiando, ya sea diseño gráfico o artes visuales, y si cada una de estas disciplinas busca producir sentido, el sentido que van a producir a partir de las figuras retóricas sería este como el sentido figurado. Es decir, podemos pensar en hacer un estudio sistemático de los signos y de lo que significan en relación a un código, es decir, como a una serie de reglas puestas en convención por una cultura. Y hay dos formas eh, de pensar estos signos y su relación con su significado a partir de un código. Entonces, uno es el sentido literal y el otro es el sentido figurado. Las figuras retóricas precisamente forman parte de las estrategias y las técnicas de producción de sentido figurado. El significado literal o sentido directo y otro es el sentido que funciona de forma indirecta, que llamaremos sentido figurado. Y el sentido figurado tiene lugar generalmente cuando el significado de los signos es utilizado fuera de su sentido habitual en expresiones que se consiguen gracias a un efecto de estilo, de locución o de disposición. Esta modificación eh, o redistribución del contenido de los signos puede entenderse como un giro del lenguaje que establece una relación ya no directa con el significante y el significado, es decir, cuando yo digo la palabra cárcel, sabemos que se refiere a este espacio de confinamiento para quienes han cometido un crimen, pero si decimos en sentido figurado que el cuerpo es una cárcel, la cárcel del alma, entonces estamos pensando en cómo modificamos o generamos un sentido tanto de cuerpo como de alma como de cárcel, ¿no? Eh, estas, estas expresiones en sentido figurado afectan el nivel sintáctico, es decir, el nivel formal, pero también obviamente eh, eh, modifican el campo no solamente sintáctico, sino también el semántico, es decir, del conjunto de atributos que tiene una palabra, y el pragmático, los efectos que produce. Entonces, ¿qué pasa? Que el artista, ya sea un poeta, o sea un pintor, o sea un diseñador gráfico, eh, lo que va a hacer es precisamente volverse una especie de experto en cada uno de los planos del lenguaje que maneja, es decir, el lenguaje visual en nuestro caso. Nosotros vamos a saber cuál es el plano técnico que ustedes vienen desarrollando a partir de materias como dibujo, pintura, diseño editorial, diseño de cartel, ilustración, tipografía, eh, modelado en 3D, que eso es algo que ustedes tienen que aprender a dominar, la parte técnica,
Pero también está la otra parte, que es la parte eh, poética y la parte que puede ser incluso la más difícil y que requiere de muchos conocimientos, no solamente técnicos, sino de bagaje cultural, es decir, el plano semántico, para producir efectos, es decir, la parte práctica. Y a partir de ello ustedes van a elaborar una serie de efectos de individualización, es decir, van a producir novedad a partir de conocer y dominar cada uno de estos tres aspectos, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Entonces, las figuras retóricas van a ser los mecanismos o artificios, artificio no como algo como artificial en el sentido de algo sintético, sino más bien como una especie de artefacto, como una especie de mecanismo que está a disposición del ser humano para llegar a un efecto capaz de ser producido. Y entonces, si las figuras retóricas son precisamente mecanismos o artificios del lenguaje, se pueden incluso plantear como fórmulas. Y las tres figuras más importantes son la metáfora, la sinécdoque y la metonimia. La metáfora consiste en sustituir un término por otro, haciendo desaparecer al primero, dentro de un enunciado, pero donde ambos términos guardan una relación semántica común. La sustitución permite proponer un elemento aparentemente ajeno al enunciado, pero que conserva cierta memoria de aquel que ha sido sustituido. Es decir, si habíamos definido el signo como una cosa en lugar de otra para un tercero, todo signo entonces puede llegar a ser pensado como una metáfora. Y esta es como eh, la figura retórica que plantea también la sustitución de una cosa por otra, ¿no? Eh, por ejemplo, decir el enunciado que propone Alejandro Tapia en su manual de retórica visual es el mar blanco de espuma, donde la imagen de un mar muy blanco no se logra plenamente más que sustituyendo la palabra blanco por nevado. Entonces, si ya no decimos el mar blanco de espuma, sino nevado de espuma, producimos un efecto de extrañamiento y un grado de incoherencia que permite llamar la atención del espectador, es decir, es lo primero que hacemos, y nevado sustituye la idea de blanco, ¿no? La espuma no está nevada, pero es blanca, y esto hace que guarde algunos de los rasgos, llamémosles semas, que tiene la palabra original, pero le agrega otros tales como la textura, la brillantez, em, de modo que el primer elemento desaparece por completo, pero está latente en aquel que ha sido sustituido. Entonces, a partir de de la metáfora, hacemos o individualizamos el mar. La sinécdoque, por otro lado, hace referir un todo exponiendo en el enunciado solo una de sus partes, es decir, el todo por la parte o la parte por el todo. Aquí lo imaginado es lo que falta y no nace de un elemento que sustituye, sino de un decir que da por entendido lo demás, mostrando solo un aspecto, una faceta, eh, sí, la parte por el todo, a través de la cual solo unos semas, es decir, solo uno de los rasgos, hacen inferir, solo uno de los rasgos hacen referir la totalidad. Por ejemplo, si este es muy clásico, ¿no? El clásico de cuando tú em, vas a pedirle permiso a los papás de tu novia para que te cases con ella, entonces vas a pedir su mano, ¿no? Es decir, la parte por el todo. Por mano se entiende a toda la persona. Y la metonimia se define como la sustitución de un elemento por otro, solo que a diferencia de la metáfora, esta sustitución no se basa en compartir rasgos entre lo sustituido y lo que sustituye, sino
porque ambos se refieren a un mismo conjunto. Eh, es decir, es un poco de, la metonimia es un poco de sinécdoque y un poco de metáfora. Em, Tiene que ver con la relación causal que pueda reconocerse, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos decir que alguien eh, defendió la cruz, es decir, Ricardo defendió la cruz, eh, es decir, defendió todo el cristianismo en las cruzadas. O eh, el rey Fernando y el rey Carlos compartieron la corona, es decir, compartieron el poder dentro de la monarquía. Es decir, tenemos un elemento A que hace inferir a otro B. Bueno, entonces en esta clase lo que vamos a hacer es comenzar a desarrollar las figuras retóricas. Cada uno de ustedes tendrá una actividad distinta dependiendo de la duración de la clase, por un lado, y por otro lado, eh, de la materia que estamos teniendo. El abismo es la construcción de una construcción, una imagen, digámosle, en donde hay una idea, una imagen o acción que aparece dentro de otra que la cita dentro de ella. Así los personajes de una historia relatada toman a su cargo la narración de otra historia ocurrida en otro espacio, en otro tiempo y con otros protagonistas. Entonces los participantes del proceso del enunciado actúan simultáneamente como participantes de un nuevo proceso de enunciación. Por ejemplo, cuando el comienzo de la película de Shrek, la primera, ¿no? Donde se abre el libro y Shrek está como leyendo la historia de la princesa Fiona y cuenta como una mini historia dentro de la historia, ¿no? En el caso de la retórica visual o del lenguaje visual, vamos a encontrar también algunas imágenes en las que esta imagen está siendo dibujada por alguien que al mismo tiempo está dibujando a alguien que al mismo tiempo está dibujando a alguien, ¿no? Eh, o una cámara fotográfica que se toma, que toma fotos de una cámara fotográfica tomando fotos de una cámara fotográfica tomando fotos, como una Polaroid. Em, Vamos a encontrar muchas de estas figuras, de la figura del abismo, sobre todo en Escher, este dibujante europeo de principios del siglo, bueno, de mediados del siglo XX, eh, en donde una imagen está adentro de otra y adentro de otra, digamos. Una puesta en abismo. Luego tenemos otra que es la acumulación y esta consiste en sumar una gama de elementos correlativos o similares para producir un efecto de amplificación, ya sea por su forma, por su significado o por su función, en un procedimiento de adición acumulativa. La acumulación puede darse por la suma de adjetivos de una palabra y en la imagen por la reunión progresiva de formas o sentidos que reiteran, con distintos signos, el significado de una cualidad, una figura, una idea, etc. La acumulación parte de que la significación se incrementa al mostrar con diversos calificativos una cualidad y puede tener un orden ascendente o descendente según sea su dirección, hasta lograr una especie de clímax, ¿no? Como de reunión de todos los elementos para producir el sentido a partir de pequeños significantes. Puede entenderse como una de sus variantes la repetición, que propone una acumulación de imágenes no diferentes entre sí, sino iguales, es decir, repeticiones que reiteran un significado. E incluso dentro de la repetición encontraríamos otra que puede ser el acento, en donde hay una reiteración de multiplicidad y una que rompe con el sentido de multiplicidad al marcar la diferencia.
Entonces, hasta ahora tenemos abismo, que también es una forma de acumulación, en donde una imagen representa una acción, la acción de producir otra imagen adentro de otra imagen, como una matrushka, por ejemplo, y tenemos la acumulación, en donde tenemos distintos elementos que reunidos en un solo plano visual nos dan todas las cualidades de una totalidad, ¿no? De una actividad. Em, También Escher va a tener eh, muchas acumulaciones y René Magritte. Y además de esto está la acumulación, su variante la repetición, y dentro de la repetición está la diferencia, ¿no? El acento. Cuando hay muchas imágenes iguales y eh, una de ellas tiene una variación. Otra de las figuras retóricas con la que podemos trabajar es la antítesis. Consiste en contraponer unas ideas a otras que pueden ser cualidades, objetos, efectos o situaciones, perdón, que generalmente poseen rasgos semánticos comunes, pero que no llegan a ofrecer contradicción, como sucede con el oxímoron, que ya veremos más adelante, ni se comparan entre sí como la comparación, sino que solo se hace hincapié en su diferencia para producir el efecto de contraste entre ambos, dando ocasión al receptor de apreciar sus perfiles distintos y opuestos. En este sentido, los objetos, imágenes e ideas proponen una tesis y la enfrentan con su antítesis, recordando la presencia de lo que es opuesto. El blanco al lado del negro, el círculo al lado del cuadrado, la entrada al lado de la salida, etcétera. Y hay que tomar en cuenta, además, como dice el texto que les acabo de leer, que no llegan al punto de la contradicción, como el oxímoron, ni se comparan entre sí como la comparación. Es decir, están como en un punto intermedio de presentar situaciones opuestas. Ahora iremos al oxímoron y a la comparación. Blanco es otra de las figuras retóricas y consiste en dejar un espacio vacío en el texto o en la imagen para que la imaginación del, de el espectador se proyecte lo que falta. Es decir, simboliza una supresión y da el efecto de que falta algo que el receptor tiene libertad de descubrir qué es. En esta figura la interrupción es marcada por el contexto y motiva la producción de un significado que carece de significante. Resultado que se produce al dejar el espacio en blanco que le corresponde rodeado de los elementos adyacentes que hacen inferirlo. Es pues una expresión que da ocasión al receptor de participar activamente en la construcción de sentido. Y comparación, como habíamos dicho, subraya una idea o concepto por su relación con una que es comparable, analógica o semejante con respecto a la que se afirma, la primera en afirmarse. Como la antítesis puede enunciar la presencia de los contrarios, pero suscitando en el receptor la necesidad de compararlos, o bien se utiliza cuando no es posible referir la cualidad de algo más que ejemplificándola con otra cosa portadora de esa cualidad, ¿no? Lo señalas lo brillante de algo poniendo a su lado algo opaco. Esto está más vinculado con la publicidad, con el diseño gráfico y no tanto la, eh, con las artes visuales, aunque sí también es una forma, suele haber como una especie de problema en la poesía cuando usamos el eh, cómo, ¿no? Sus ojos son azules como el cielo. Eso sería una comparación y una metáfora sería decir sus ojos son el cielo, ¿no? Es decir, evitamos la comparación y
em, tomamos un elemento para poner otro, otro al lado, que, que comparte características de aquello que estamos omitiendo. Concesión también es otro que está vinculado con las figuras retóricas de la publicidad y es una figura donde se aparenta un argumento contrario como objeción al propio, es decir, va a estar también vinculado con la comparación, con la antítesis, e incluso con el blanco, es decir, como con la ausencia de algo. Em, y es, está vinculado con la conciliación, es decir, no soy esto, pero sí soy esto. Bueno, es así. No es esto, pero es esto. Entonces hay una conciliación respecto a el producto que se está intentando vender o presentar. Hay un cartel muy famoso que les voy a poner aquí de Nico, que me parece que aplica muy bien la idea de concesión y eh, de concesión a nivel de eh, lenguaje visual. La elipsis se forma a partir de la construcción de algunos elementos del enunciado, se suprimen algunos de los elementos del enunciado, es parecido entonces al blanco, mediante un salto sin que ello afecte el sentido, pues aquello que está ausente se da por entendido. Es un poco producir imágenes sintéticas, económicas, ahorras y cuentas con la participación del espectador, quien queda a cargo de entender la expresión sin necesidad de que se hagan de que existe la necesidad de explicarlo todo. Como les decía, es parecido a la figura retórica que hemos llamado blanco, pero en este caso está vinculada también con la acumulación. La acumulación de elementos sintéticos que le ayudan al espectador a entender la totalidad también. La gradación es otra figura que está vinculada con la sintaxis y consiste en plantear una progresión gradual de ideas, objetos o cualidades de modo ascendente o descendente, así se va progresivamente de lo menor a lo mayor, de lo pequeño a lo grande, de lo fácil a lo difícil. Eh, una de estas como imágenes dentro del lenguaje visual es el diagrama de la evolución, por ejemplo, donde se ponen los distintos seres de los que proviene el Homo sapiens sapiens, por ejemplo. La hipérbole es una expresión de exageración. Exageras una idea o un objeto semánticamente con el fin de subrayarlo. Es decir, algo es lo más, entonces, o es, eh, si algo es lo más, si es lo máximo, entonces lo vamos a representar gigantesco. Y la metáfora, como les decía, es la sustitución de un término u objeto por otro que tiene semas comunes y donde una cosa se entiende por medio de otra. De este modo, la metáfora implica hacer una asociación con la que se conota una idea agregándole sentido que de suyo no tiene, pero que el enunciado hace incorporar mediante la metamorfosis. Entonces, si sus ojos son el cielo, ya no solamente tienen las características de que son ojos azules, sino que también tiene la vastedad e infinitud que tiene el cielo, ¿no? Entonces ya no es solamente que los ojos y el cielo comparten el color azul, sino que también van a compartir ahora algo mucho mayor que son las características que tiene el cielo. Esa es una metáfora. Por otro lado, como les decíamos, la metonimia es la adjudicación de un sentido por otro que lo refiere.
dado que ambos pertenecen a un universo referencial habitualmente común. Toma así la causa por el efecto, la cualidad por el portador, el continente por el contenido o viceversa, y su asociación descansa en que culturalmente comparten sentidos. El oxímoron propone ideas opuestas pero cuya contigüidad debe entenderse como una alianza de contrarios, resaltando su contradicción pero también su convivencia. Por ello, el nuevo sentido proviene de que el receptor es obligado a sentir acerca de una información imposible, pero llena de significado. Cuando dos contrarios se concilian, como por ejemplo vivir muriendo o morir viviendo. En el lenguaje visual, los elementos representados son opuestos, interactúan entre sí, produciendo un sentido no aceptable referencialmente, pero cuya fantasía provoca una nueva interpretación. Es similar a la paradoja, por ejemplo. Prosopopeya es cuando a lo animado se le da apariencia animada, ya sea animal o humana. De este modo, los objetos que no tienen vida pueden cobrar una forma humana o animal para hablar, moverse o actuar como seres, logrando así decir lo que por sí mismos no podrían o lo que los humanos por sí mismos no podrían, pero que viene muy bien a acentuar las características humanas a partir de los objetos.